El método gráfico instrumental nos ayuda a la reproducción de dibujos con el apoyo de instrumentos y siguiendo los siguientes pasos. El primero es el encuadre, después la identificación de la simetría o asimetría del dibujo, las proporciones tanto vertical como horizontal, el apoyo de la geometrización, después el trazo lineal, después el volumen y la textura y finalmente los detalles y rasgos. Para esto vamos a utilizar esta imagen que es una abeja, que es la imagen original y la vamos a reproducir en una lámina o en una superficie. Entonces vamos a ir explicando cada uno de los pasos. El primero de ellos es el encuadre. El encuadre quiere decir que vamos a trazar los límites del dibujo. Límite inferior, límite superior, límite izquierdo y límite derecho. Para esto vamos a utilizar la regla T y también es necesario que calibremos el dibujo y que calibremos la lámina. Calibrar significa que por medio de trocitos de masking vamos a fijar el original y la lámina sobre una superficie para que no se muevan y podamos utilizar nuestros instrumentos de dibujo. Entonces, ya que están calibradas la imagen y la lámina, con mi regla T, me voy al límite inferior del dibujo, que en este caso es este punto, y ahí trazo una línea horizontal. Paso la regla T a la parte superior, y este es el límite del dibujo, límite superior, y trazo otra línea horizontal. Entonces, aquí abajo está el límite inferior y arriba el límite superior. Voy a hacer ahora el trazo de los límites derecho e izquierdo, pero de igual manera ahora voy a utilizar la regla T para apoyar la escuadra y trazar líneas verticales. Entonces, desplazo la escuadra en el límite izquierdo del dibujo, que en este caso es este punto, y trazo la línea vertical. Me voy al otro límite, que es este punto, y nuevamente trazo la línea vertical. Yo ya he realizado el encuadre del dibujo, ¿sí? Ya lo encerré en este caso en un rectángulo. Fíjense que para fines didácticos estoy utilizando el color azul para el encuadre. Ahora el mismo encuadre lo vamos a realizar en la lámina. Línea inferior, límite superior, límite izquierdo y límite derecho. Obviamente también en la lámina vamos a utilizar la regla T y la escuadra. Y también si observamos la imagen, la diapositiva, en la lámina voy a hacer el dibujo más grande que el original, o sea, voy a hacer una escala de ampliación. En este caso para mí la escala es de 1.76. Esto quiere decir que la distancia que hay de este punto a este punto, yo la voy a multiplicar por 1.76 y va a ser esta distancia. Y así va a ser lo mismo con todas las distancias que vaya yo obteniendo. De este punto a este punto, la distancia que sea, la multiplico por 1.76 y así es como obtengo la distancia de aquí a acá. Es decir, estoy haciendo el dibujo a una escala más grande. Ustedes decidan a qué escala van a hacer su dibujo. Siguiente,
vamos a identificar si el dibujo tiene simetría o tiene asimetría. Recuerden que para los seres vivos existen 4 posibilidades: simetría esférica, simetría radial, simetría bilateral o asimetría. Asimetría significa que el dibujo o la representación no tiene simetría. En este caso podríamos decir que la abeja tiene una simetría bilateral, es decir, yo trazo aquí una línea vertical que divide al cuerpo en 2 partes iguales o casi iguales. Entonces, nuevamente voy a utilizar la regla T y voy a utilizar la escuadra. La escuadra más o menos donde yo considere que es la mitad. En este caso yo estoy tomando como referencia en la parte inferior de la cabeza. Casi a la mitad, ahí es donde voy a trazar mi eje de simetría. Para este caso estoy utilizando el color rojo. Observen que la simetría no es perfecta, no es exacta. Vean, por ejemplo, qué diferencia hay de aquí, en esta parte y qué diferencia hay en esta otra parte. ¿Sí? Pero bueno, es más o menos un apoyo. Y también observen que el eje de simetría es con respecto al dibujo, no con respecto al rectángulo. Esta distancia de este punto a este punto es más pequeña que la distancia de este punto a este punto. Del lado derecho es más grande y del lado izquierdo es más pequeño. Repito, porque la simetría no, el eje de simetría no se traza con respecto al rectángulo, sino con respecto a la imagen. Y nuevamente lo que hago es que la distancia de este punto a este punto la multiplico por 1.76 y es la que voy a trazar aquí. El resultado que me dé va a ser la distancia de este punto a este otro punto. Lo que me sobre pues ya no es necesario calcularlo, simplemente es lo que me va a sobrar. Tercero, vamos a ver qué es la proporción vertical. Para la proporción vertical vamos a identificar algunos puntos claves que me pueden ayudar en el trazo de líneas horizontales. En este caso, por ejemplo, yo voy a identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos claves que me pueden ayudar en el trazo de líneas horizontales. No, bueno, no recomiendo yo que se utilicen todos porque serían muchísimas líneas las que se van a trazar. Solamente vamos a utilizar pocos. Esto también es a criterio de el dibujante. El dibujante decide cuántos quieren utilizar. Incluso a lo mejor ustedes dirían, acá podría haber otro punto, acá podría haber otro punto, aquí otro punto, no sé, pueden haber más o menos puntos, aquí otro punto. Yo en este caso solamente voy a utilizar 3 puntos. Este punto superior al cuerpo, porque me está marcando el límite superior del cuerpo. Este otro punto porque es el de la cabeza, donde empieza o termina la cabeza. Y este otro punto porque es donde está como que la altura del cuello. Entonces voy a quitar los puntos que no, bueno, que no quiero o no voy a utilizar. Repito, esto es a criterio de cada quien. Yo estoy utilizando estos 3, pero puedo utilizar más o puedo utilizar menos. Entonces, otra vez utilizo mi regla T, por eso es importante calibrar el dibujo. Lo desplazo, por ejemplo, a este punto y trazo la línea horizontal. Vuelvo a desplazarlo al siguiente punto, trazo la línea horizontal y vuelvo a desplazar al siguiente punto y trazo la línea
horizontal. No es necesario que se marquen los puntos. Yo los puse, pero con la finalidad de explicarme a qué me refiero o por qué tracé estas líneas horizontales. Y se llama proporción vertical porque estamos haciendo referencia a estas distancias. Esta distancia y esta distancia. Y para ello, para dividir las distancias verticales, por eso trazamos líneas horizontales. Nuevamente voy a tomar la medida de este punto a este punto y la voy a multiplicar por 1.76 para trazar en la lámina la línea horizontal con el resultado que me dé de la distancia de este punto a este punto. Y así con cada una de las distancias. Mido qué distancia hay en el original de aquí a este punto, lo multiplico por 1.76 y trazo la siguiente línea horizontal. Igual, mido la distancia de este punto a este punto y trazo la línea horizontal y aquí lo que me quede. Les recomiendo que tengan mucho cuidado porque va a haber necesidad de hacer redondeos. Y puede ser que por el redondeo al final este espacio me quede o más pequeño o más grande. Entonces, por favor, consideren hacer los ajustes que necesarios para que esta distancia no me quede ni muy pequeña ni muy grande. Esto es en cuanto a la proporción vertical. Veamos ahora la proporción horizontal. Igualmente, como hicimos con la proporción vertical, ahora para la proporción horizontal nos vamos a apoyar igual de algunos puntos clave. Yo estoy identificando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En este caso yo identifiqué 20 puntos que podrían apoyarme ahora sí en el trazo de líneas verticales y la reproducción del dibujo. Igual que hace rato no voy a utilizar los 20 puntos porque serían muchísimas líneas. Imagínense si en la proporción vertical hubiese yo utilizado las 17 líneas, pues estaría muy saturado. Para este caso yo voy a utilizar 5 líneas o 5 puntos. Este punto porque es el límite de el ala, incluso ligeramente coincide con este y se acerca un poco a este punto, entonces voy a utilizar este. Este también lo voy a utilizar porque es también el límite derecho del ala. Entonces, y más o menos coincide con este y más o menos se acerca a este otro punto. Entonces voy a utilizar este. También voy a utilizar otros dos, que es este de aquí, porque también es el límite de la cabeza. Este de aquí, porque es el límite de la cabeza, más o menos también donde está el ala, parte del cuerpo, donde está la antena. Y voy a utilizar este otro porque es donde se dividen estas dos patas. Entonces quito los puntos que no voy a utilizar y solamente me voy a quedar con los 5 puntos que ya les he indicado. Hago uso de la regla T, de la escuadra, desplazo mi regla para poder apoyar la escuadra y empiezo a trazar las líneas verticales en cada uno de los puntos. Desplazo la escuadra, trazo la desplazo la escuadra, trazo la línea, desplazo la escuadra, trazo la línea, desplazo la escuadra, trazo la línea y en cada uno de ellos. Y bueno, tengo aquí trazadas las líneas verticales.
Si se dan cuenta, quité los puntos, no es necesario que se marquen o que se anoten. Simplemente fue para que se dieran cuenta por qué tracé las líneas verticales. E igualmente se llama proporción horizontal porque más que nada estoy haciendo referencia a las distancias horizontales que hay entre cada una de las líneas verticales, estas distancias. Y voy a hacer lo mismo de multiplicar cada una de las distancias por 1.76. La distancia que hay de este punto a este punto la multiplico por 1.76 y trazo la línea vertical. De este punto a este punto por 1.76 y trazo la siguiente línea. Y así con cada una de ellas. Al final, nuevamente, observen si esta distancia fue más pequeña o más grande, porque en cada una seguramente vamos a tener que redondear o truncar tal vez las distancias. Entonces pudiera ser que esta distancia me quede más pequeña o más grande. Eso lo tienen ustedes que ajustar para que no quede ni pequeña ni grande. Si me quedó pequeña, entonces en estas hay que hacer cierto movimiento por milímetros o milésimas de milímetro o décimas de milímetro o hacerlas más grandes. No sé, recorrer un poquito las líneas verticales. Hasta este punto, observen cómo en realidad al hacer el encuadre, al hacer la simetría, al trazar líneas verticales y al trazar líneas horizontales, en realidad acabo de hacer una especie de cuadrícula. Nada más que en este caso los cuadrados no son iguales todos. Incluso son rectángulos la mayoría o todos. Esto porque, bueno, estoy trazando líneas claves, o sea, donde me pueden apoyar a la realización del dibujo. Pero a lo que quiero hacer énfasis es que en realidad es como si hubiese yo hecho una cuadrícula. Vamos con el siguiente, el quinto paso del método. El quinto paso se llama geometrización. Para la geometrización vamos a utilizar todas las figuras que podamos identificar en nuestro dibujo. Me refiero a figuras geométricas. Por ejemplo, círculos, elipses, triángulos, cuadrados, rectángulos, trapecios o polígonos irregulares. La cuestión es de que yo identifique qué figuras geométricas veo en el dibujo y las trace yo en la lámina o en ambos, en el dibujo y en la lámina. Pero esas figuras geométricas me puedo apoyar también de las líneas horizontales y verticales que he trazado para irlas haciendo. También se puede utilizar, se utilizan los instrumentos como la regla o el compás, incluso si es que identifico alguna circunferencia. Veamos entonces. Aquí se trazó una elipse. Vean cómo esta elipse corresponde a la cabeza del insecto y no es necesario que la elipse esté exactamente coincidente con la cabeza. Nada más la elipse nos va a ayudar como referencia, ¿sí? Y nos apoyamos en que, por ejemplo, los límites de la elipse están exactamente en las líneas. Aquí no toca la línea, se acerca, y aquí tampoco toca la línea, se acerca, ¿no? Aquí como la línea la hice gruesa, bueno, sí toca, pero ya, bueno, viéndolo bien, no va a tocar el dibujo. Pero bueno. Luego, por ejemplo, acá se identifica también una circunferencia. Esta ustedes la pueden trazar con el compás o la pueden trazar con una plantilla de círculos o alguna figura circular que tengan. E igual no es necesario que la circunferencia coincida con el cuerpo de la abeja. Aquí, por ejemplo,
está un poquito afuera el cuerpo, etcétera, ¿no? A lo mejor aquí el cuerpo ya no está más, no sé, bueno, no se alcanza a ver, distinguir bien, pero me refiero a que no es necesario que nada más el cuerpo esté dentro de la circunferencia. Incluso aquí me puede ayudar este cruce para al rato posteriormente identificar dónde está la antena, ¿no? ¿Dónde empieza la antena? Que sería aquí, que sería por aquí, es por donde empieza la antena. Otras figuras geométricas son, por ejemplo, esta elipse, que es esta ala, y esta otra elipse también, que es esta otra ala. Otra vez vean para trazar las elipses cuáles son los límites. Aquí, acá, por ejemplo, esta distancia, aquí donde es donde toca, etcétera, ¿no? Más o menos qué inclinación tiene la elipse y aquí también qué inclinación tiene la elipse. ¿Por dónde corta la elipse? Corta en este punto, corta en este punto, corta en este punto. Este toca aquí al círculo. Estos puntos son claves para trazar las elipses. También si observan, en realidad esta elipse es un poquito más ancha y esta es un poquito más delgada. Otras figuras geométricas podrían ser los triángulos que se forman al unir los finales de las patas, y donde como que nacen las patas o algún punto de referencia. Por ejemplo, aquí consideramos este punto y más o menos identificamos por dónde más o menos queda la pata y más o menos, o aquí puedo hacer mi cálculo, la distancia que hay de aquí a acá, la multiplico por mi escala, que para este ejemplo es de 1.76, y ahí es donde está el vértice del triángulo. Otra figura geométrica puede ser este trapecio, donde también estoy tomando como vértices los finales de las patas y aquí donde se juntan con esta línea y con esta otra, este punto, ¿no? Este punto es donde se junta la elipse con la circunferencia y este es un poquito acercándonos a esta línea vertical. Entonces, este trapecio viene siendo aproximadamente este trapecio. El otro triángulo también lo estamos identificando en las patas. En este caso, este vértice no lo tracé aquí porque como que la línea ya queda un poquito fuera de la pata. Lo quise trazar el vértice aquí para que me sirva de idea o de referencia de qué inclinación tiene esta pata. ¿Sí? Prefiero apoyarme con esta línea para la inclinación y esto aunque ya lo trace yo después, es decir, el final va un poquito por aquí, ¿no? Curveado ligeramente. Pero esta línea me va a ayudar a identificar más o menos la inclinación de esta pata del insecto. Siguiente etapa, el trazo lineal. Ahora sí, con mi lápiz, el 5H o el 2H, un lápiz duro, o un HB, pero sin hacer mucha presión, voy a empezar a trazar la figura. Por ejemplo, aquí está el ala de la abeja, la otra ala de la abeja. Fíjense, me tengo que ir apoyando de los trazos que ya hice, ¿sí? Son la guía. El cuerpo también me apoyo, veo los puntos donde se intersecta. Nunca pierdan de vista la imagen original para empezar a hacer sus trazos. Aquí está la parte del cuello y empiezo a hacer cada una de las patas, ¿no? En dónde empieza la pata y dónde termina. Identifiquen dónde está cada una de las partes. Apóyense de las figuras geométricas y de los trazos previos para ir haciendo cada una de las partes. Miren cómo esta línea del trapecio me ayuda para identificar más o menos la inclinación de esta pata. Y del otro lado, pues también, ¿no? Aquí, bueno, trazo las antenas, trazo la siguiente pata y voy trazando así cada una de las
patas. Muy suavecito, muy tenue, no ejerzo mucha presión porque apenas pues es un acercamiento. Siguiente paso del trazo lineal sería el volumen y la textura. Bueno, previamente observen cómo a todo bueno, ya le quité los colores, porque en este paso ya vamos a empezar a dar el volumen y la textura. Y pues sería conveniente pasarle un poquito la goma a los trazos. Todavía no los borramos porque todavía nos pueden ir sirviendo. Ahora, para el volumen y textura, vamos a considerar varios factores. Primero, empiecen a colorear, por ejemplo, con esta abeja, eh, poco a poco, por capas. Es ir con calma, no traten de hacer el dibujo ya que me quede bien definido a la primera. No, tiene que ser progresivo. Y vamos a considerar los tonos. Los tonos me refiero a qué colores son los que vamos a utilizar. Seguramente para la abeja se van a utilizar principalmente amarillo y café o marrón. Pero si se dan cuenta, si observan la imagen, también hay un poco de naranja, un poco de rojito. Tal vez utilicemos el blanco para dar el volumen, para dar los brillos. El volumen se va a lograr si respetamos las zonas, la luz y la sombra. Pues también vamos a ocupar un poquito de blanco. Y también podría ser que utilicemos el negro, pero hasta esta etapa, hasta este punto, pero muy suave. Entonces, los tonos se refiere a qué colores son los que vamos a utilizar. O si nuestro dibujo va a ser monocromático en escala de grises, bueno, qué intensidades de gris vamos a utilizar. La saturación, recuerden que se trata de qué tan puro es ese color, eh, y sería agregándole su color complementario, o sea, qué tan amarillo o qué tan no amarillo es. O sea, por ejemplo, si ocupo el amarillo huevo, el amarillo limón, el amarillo naranja, ¿qué amarillo es el que voy a utilizar? ¿Sí? O cuál es el café que voy a utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué tan saturado va a estar ese color? La siguiente, pues, es el brillo. El brillo, recuerden que es agregándole el blanco o el negro, el blanco. Luego, vean, observen, bueno, le estoy dando un poquito más de avance al dibujo, más definición. Y también para el volumen y la textura hay que considerar degradados. Así como lo hicimos con los lápices de grafito, ahora vamos a ver los degradados. Por ejemplo, si yo le doy degradado, le voy a dar volumen. La cabeza es como una esfera, entonces tenemos que hacer que se vea como una esfera. Las patas son cilindros, entonces tenemos que dar la forma de cilindros. Para esto nos va a ayudar el degradado. No, por ejemplo, no digan, pues toda la pinto de café, por ejemplo, esta parte y ya. No, tenemos que respetar los degradados, así como las zonas de luz y brillo, pues también los degradados. Las luces, ¿sí? No voy a ejercer la misma presión en todo momento, tengo que ir regulando la presión para dar el volumen y las sombras, ¿no? En algunas partecillas me voy a recargar un poquito más o incluso voy a utilizar un poquito de color negro. Vean, por ejemplo, esta sombra que hay aquí, ¿sí? No o sea, toda esta parte no es amarilla en su totalidad, no hay degradados, hay luces, hay sombras. Vamos a darle otro capa más al dibujo, vean, ya estamos definiendo ahora más.
Ya no se ve tan amarillo acá, ya tiene algo un poquito más de café. Digamos que se utilizó como base el amarillo, pero luego le fuimos subiendo un poquito más. Y también, bueno, hay que considerar las formas para la textura. Las formas se refiere a que, miren, la parte del cuello es muy diferente a la parte de las patas, o a esta parte, ¿no? Esta parte final de la pata, ¿no? Es muy diferente a esta parte. Y entonces, bueno, hay que considerar el sentido incluso del trazo, dirección y sentido. Para esta parte, bueno, hay que ver hacia dónde vamos a trazar, en qué dirección y en qué sentido, ¿no? Para que las patas, por ejemplo, me salgan cilindros, ¿sí? Que se vea en forma de cilindros, que esta sea una esfera, etcétera. Y como ya mencioné hace rato, pues hay que ir haciéndolo por capas. Consideren, por favor, por ejemplo, que las alas tienen que ser transparentes. Entonces, bueno, para dar la sensación de transparencia, pues no vamos a, a saturar de color, o sea, no vamos a llenar de mucho color. Y vamos a dibujar como que en la parte de abajo, las patas, ¿no? Dar la sensación de que, bueno, de que se ven las patas en la parte de atrás. Para el volumen y la textura, entonces hay que considerar varios puntos, ¿sí? Siguiente sería ahora lo que es los detalles y rasgos. Eh, Debemos de tener cuidado en que nuestro dibujo sea lo más exacto y lo más preciso que sea posible. Yo no sé si, por ejemplo, si me llegara yo a equivocar y que, por ejemplo, que las antenas las hiciera yo ligeramente más grandes, yo no sé si al hacerlas más grandes yo estoy cambiando la raza de la abeja. En lugar de representar un tipo de abeja, ya estoy representando otro tipo de abeja por el simple hecho de haberle cambiado el, el, la dimensión de las antenas. O las alas, si las alas las hago más grandes, por error o por no darme cuenta, a lo mejor ya estoy representando otro tipo de abeja o más delgadas. Entonces, por ejemplo, en las abejas sabemos que hay tres tipos de abeja: la reina, el zángano y la obrera. Hasta donde yo sé, si se distinguen principalmente por el tamaño. El zángano es el más grande, después la reina y la abeja más pequeña es la obrera. Es hasta donde yo sé, ¿no? Habrán otros rasgos que nos hagan distinguir entre una reina, un zángano y una obrera. Entonces debemos de tener cuidado. También por eso es importante que nuestros dibujos sean lo más exactos y posibles, ¿no? También, por ejemplo, hay razas de abejas: africana, bobcats, carnínola, caucásica, cordobesa, italiana y rusa. Honestamente, si me preguntan qué diferencia hay entre cada una de estas, no sé decirles. No sé si sea el color, si sea la velocidad, a lo mejor algunas sean más rápidas que otras, si sea la producción, si sea, por ejemplo, lo que sí sé, por ejemplo, que la africana es muy peligrosa, nos puede, muchos piquetes de abeja africana nos pueden matar, etcétera, ¿no? Hay ciertas diferencias. Entonces debemos de cuidar mucho, mucho, mucho que nuestro dibujo sea lo más preciso y lo más exacto. Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor alguna raza de abeja o no tiene este pelaje o lo tiene más grande o X, ¿no? O sea, hay diferencias que distinguen a los tipos de abeja o a las razas de abeja. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, este es el último paso del método gráfico instrumental,
que es cuidar los detalles y los rasgos. Gracias por su atención.